Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta. No sé cuándo va a empezar también a escribir en La Jornada, ya nos va a contar muy pronto. Y miembro de esta familia sin censura, porque precisamente hay que hablar de esos odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador que andan con todo, con el tema de la Guardia Nacional. Alejandro Hope y Raimundo Rivapalacio, los chayoteros consentidos de Mancera contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la Guardia Nacional. Incluso Rivapalacio se atreve a decir adiós al ejército. No, a ver, mi querido Ricardo, hay que hablar de estos personajes y ponerlos en su justa dimensión y en el costal que les corresponde. ¿Cómo estás, Ricardo? Querido Vicente, público memorioso, pues está loco, Raimundo Rivapalacio se parece a Carlos Ursúa, también es periodista, me voy enterando que dice él que es periodista Carlos Ursúa porque escribe ahí un entrefilete en el periódico de Junco, no, en el de Junco de la Vega, no, es igual, pero está en el de Eli Ortiz, en el Universal, y pues bueno, como bien dices, está ahí tirándole con todo al presidente López Obrador. Está muy resentido Carlos Ursúa porque era de los cercanos, fue secretario de Finanzas del presidente López Obrador y pues bueno, él le dio la confianza de que llevara Hacienda y Crédito Público, la defraudó absolutamente y ahorita está calumniándolo por todas partes y sobre todo pues en dos medios de comunicación absolutamente mezquinos y chayoteros como son Latinos y el Universal, y Raimundo Rivapalacio está en el mismo costal, como bien dices, y bueno, ahora lo vemos sorpresivamente que está en las tendencias de los titulares de la prensa, le pones ahí buscar a Raimundo Rivapalacio y no solamente lo están citando en el Financiero, donde escribe al lado en la familia Krause y todos estos personajes, sino además en Infobae, este medio de comunicación que no es precisamente amigo de la Cuarta Transformación, en varios lugares, y yo percibo un lado sincronizado de parte de la derecha para posicionar los delirios disqueanalíticos del dueño de Eje Central, dueño y director. El columnista del Financiero, Vicente, lleva días dándole de palos a la Guardia Nacional. De hecho, lleva ya bastante tiempo, desde que inició la Guardia Nacional, él se ha encargado de denostar ese proyecto. Ayer salió con la gracejada de que absorber a la Guardia Nacional es comerse la manzana envenenada y ha estado duro y dale. El chayotero consentido del gobierno de Miguel Ángel Mancera, hay que recordar que él y su esposa han sido grandes amigos y beneficiarios de Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno, pues dice que López Obrador busca desaparecer al ejército. Y este sujeto que también fue exfuncionario de Carlos Salinas de Gortari, hay que recordar que lo hemos exhibido aquí, asegura que la iniciativa que el presidente propone de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional tiene como objetivo eximirlo de toda responsabilidad por la inseguridad que impera en el país. ¿Cuáles son las pruebas que aporta este calumniador? Ninguna. Como siempre, la gente sabe, Vicente, que el proyecto del presidente López Obrador de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se ha mantenido en el centro, no del debate. Estos sujetos dicen, se ha mantenido en el centro del debate. No es así. Se ha mantenido en el centro de los ataques de la derecha desde que lo anunció el presidente López Obrador a principios del mes pasado, a principios de agosto. El presidente ha dicho con todas sus letras, Vicente, que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena es una medida que ayudaría a salvaguardar la seguridad de la población y evitaría que la corporación, hasta ahora civil, se eche a perder, como ocurrió con la Policía Federal. Y eso hace sentido, mucho sentido, porque hay que recordar a las policías priistas y panistas, tanto federales como aquí en la Ciudad de México. Son corporaciones que han estado colmadas de asesinos y de corruptos. Así, ejemplos de lo que digo, por supuesto, los hay muchos. Tenemos
el de Arturo el Negro Durazo, López Portillista, pasando por el corrupto Javier García Paniagua, de Carlos Salinas de Gortari, hasta llegar al sedillista David Garay Maldonado, y de ahí al narcotraficante Genaro García Luna, que ya no sabemos si era subalterno o jefe de Felipe Calderón, pero eso no lo dice, eso no lo estudia el locochón de Raimundo Rivapalacio, que está muy apurado, no buscando las noticias, no buscando llevar a cabo un periodismo que revele datos duros, no, está buscando quién le dé su chayote. Riva dice en las rodillas que la propuesta del presidente implicaría un abandono de la institución a su carácter civil, como está estipulado en la legislación, y llevaría a una militarización del país. Están duro y duro. Raimundo no tiene pruebas, pero tiene muchas ocurrencias, y ahora resulta que es un vidente y ha vislumbrado que detrás de estas reformas se esconde el interés del presidente de desaparecer al ejército por completo. Y en el financiero, en el eje central, le están haciendo el caldo gordo a estas supuestas advertencias de Raimundo Rivapalacio. Estos sujetos están glosando estas ocurrencias de este sujeto y dicen que la aprobación del proyecto en San Lázaro ha significado una victoria para la Cuarta Transformación, pero al mismo tiempo una derrota a largo plazo para el ejército mexicano. Alejandro Job fue jefe de comunicación social del gobierno de Miguel Ángel Mancera, es un personaje que cobra en la nómina de los priistas, ha estado siempre del lado de Héctor Aguilar Camín, de la gente de La Razón, de ese periódico que es una filial de ese periódico español, y bueno, pues en el cual tuvimos el infortunio de chambear. Entonces lo conocemos muy bien. Él se presenta como un experto en seguridad nacional, no lo es, es un cuate que tiene sus fuentes ahí, pero no tiene ninguna especialización en seguridad nacional, pero al igual que Raimundo Rivapalacio, pues están tratando de golpear a la Cuarta Transformación del lado que sea, del flanco que sea, y ahora están buscando, porque dicen, se busca construir una policía militarizada. Ese no es exactamente el meollo del asunto. El proyecto es, insisto, y no hay por qué dudarlo, que la corporación no sea como lo han sido las policías federales y estatales que han estado colmadas de corruptos y francamente de narcotraficantes. Entonces, no es una trampa para el ejército, no va a desaparecer. El presidente López Obrador siempre ha tenido un concepto muy alto de las Fuerzas Armadas, y no hay por qué pensar en la necesidad o en el proyecto siniestro de que vaya a desaparecer. Esto lo hacen estos supuestos analistas sin ningún tipo de prueba. Si nos ofrecieran alguna prueba, a lo mejor no descartaríamos la posibilidad de analizarlo, pero no lo están haciendo. Son declaraciones en las rodillas, son declaraciones que dejan entrever el resentimiento de Raimundo Rivapalacio, porque lo hemos dicho aquí en Sin Censura, simple y sencillamente está enojado porque no le han dado los contratos que él solía tener. Eje Central estaba atestado de publicidad del gobierno federal, y ahora, como ya no tiene eso, pues está que se lo lleva pifas. Oye, mi querido Ricardo, en la medida en que se desmorone, creo yo que va a terminar desmoronándose la alianza política de Claudio X González, PRI, PAN, PRD, pues tendrán que echar mano pues de los golpeadores mediáticos para pues seguir avanzando o no sus narrativas. Sí, estos personajes van a seguir echando mano de estos sujetos, porque ya sabemos que no son periodistas. Si algo nos ha enseñado estar con los medios de comunicación corporativos, es que esos personajes nunca han tenido ideales, nunca han tenido la idea que nos inocularon cuando éramos estudiantes de comunicación o periodismo, que era llevar a cabo una justa por la verdad, una justa por los hechos tal como son. Nos enseñaron en la carrera de periodismo y comunicación que
un reportero tenía que presentar los hechos tal como son, sin meterle de su ronco pecho, pero estos personajes no estudiaron periodismo, o pasaron de noche, o no pelaron las clases, y entonces han sido cooptados por las grandes empresas de comunicación, como Televisa, como Reforma, como Milenio, como El Universal, y como todos estos medios de comunicación chayoteros, y les imponen una línea editorial, personajes que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo, no les interesa el pueblo, y entonces les dicen, hay que hablar sobre este tema, y ahora Raimundo Rivapalacio lo vamos a impulsar para que sea tendencia. Eso es lo que hacen. Yo le pregunto a Pascal Beltrán del Río, por ejemplo, ¿por qué no ha promocionado ni un solo chingado día a Gregorio? Gregorio es un cartonista muy chingón, y perdón el exabrupto, pero así lo es, del Excelsior. ¿Y sabes qué? No lo promociona porque prefiere promocionar a Paco Calderón, porque a Gregorio lo tienen con la soga, no le permiten hacer cartones críticos, y eso hay que decirlo con todas sus letras. No está promocionando a gente de la casa, no está compartiendo su trabajo, porque no es periodista. Lo que le está diciendo Ignacio Anaya es que lleve a cabo una narrativa conforme a las clientelas de ese grupo empresarial, y eso es exactamente lo que hacen en todos los medios de comunicación corporativos, en Milenio, en Reforma, en El Universal, en TV Azteca, en Televisa. Eso es lo que hacen. No tienen ellos iniciativa, y si la tienen, la sofocan. Tuvimos un problema muy fuerte, de pronto perdimos la transmisión, no sabemos por qué, pero ya estamos de vuelta, estamos aquí todavía. Me parece que también sigue en línea Ricardo Sevilla, don David. Muy bien. Ricardo, te ofrecemos disculpas hace unos momentos porque pues nomás han inflado y hecho tendencia arriba Palacio, pero que en la realidad es un sujeto que pues simple y sencillamente se dedica a denostar todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación, con López Obrador, que tiene muchas ocurrencias y que ahora resulta que es vidente. ¿Nos puedes ampliar un poco? Y te saludo con mucho gusto, Ricardo, en medio de estas situaciones ajenas a nuestra producción. Te saludo con mucho gusto. Querido Toño, un gusto saludarte y compartir contigo los micrófonos de aquí de Sin Censura, como siempre. Pues estaba yo platicando acerca de Raimundo Rivapalacio, que quienes trabajamos en el periodismo lo conocemos perfectamente. El único reportaje medianamente decoroso que sacó este personaje fue aquel famoso del Toalla Gate, y salió durante su dirección en ese medio de comunicación, en Milenio, pero después se supo que él no lo había llevado a cabo, que él simple y sencillamente lo quiso firmar, pero que no fue investigación de él. Entonces Raimundo Rivapalacio no ha sido en estricto sentido un periodista, y mucho menos un reportero de investigación. Ha dado sus puntos de vista, de pronto se ha codeado con los políticos en turno, con los presidentes también. Hay que recordar que fue empleado de Carlos Salinas de Gortari, fue director de Notimex, la agencia del Estado mexicano en esa época, y bueno, desde ahí empezó esa carrera, y su amistad con personajes del periodismo y las armas, pues le hizo pensar que él era un experto en seguridad nacional. No lo es. Que haya tenido contacto con algunos miembros de la policía no significa que este sujeto sea un especialista en ese tema, y mucho menos en el tema del ejército, de las Fuerzas Armadas, y lo único que está lanzando son dardos pestíferos al corazón de la Cuarta Transformación, y no porque tenga algo en específico contra este gobierno, sino simple y sencillamente porque para él son negocios, Toño, y los negocios van primero que el periodismo para tipos como este, y como no le están dando los presupuestos para Eje Central que él desearía, está muy enojado, está muy combatiente, y ya tampoco tiene datos duros, y por eso todos los días está alimentando esta columna que tiene en El Financiero y que replica en su medio de comunicación en Eje Central, pues con calumnias, con inferencias, con cosas que están muy alejadas de la realidad. Así es, y esto es lo que pues preocupa más, que desafortunadamente hayamos tenido durante tanto tiempo este tipo de personajes al frente de pues, noticiarios, de editoriales, incluso de periódicos, de revistas. Este cuate, Raimundo Rivapalacio, fue la cabeza
de Notimex en tiempos de Salinas de Gortari, como bien señalas, pero también lo han encumbrado como si se tratara del gran intelectual periodístico que México necesita, y desafortunadamente sus pifias han quedado exhibidas una y otra y otra y otra vez, y desafortunadamente, querido Ricardo, nos lo siguen planteando como el gran periodista, nos lo siguen poniendo como si fuera lo que verdaderamente necesitamos los mexicanos, y pues no necesitamos videntes, necesitamos personas que nos den la información como es, con todo el rigor periodístico. Sí, por supuesto, dar comentarios, pero sustentarlos en algo. Mira, él estudió, desafortunadamente, en la misma escuela que yo, en la misma universidad que yo, Raimundo Rivapalacio. Yo no sé si pasó de panzazo o cómo le hicieron o cómo le hizo para pasar las asignaturas de columna, que creo que lo llevamos en 2 semestres, 3, porque ahí en la asignatura de columna, en la Septien, te explican que en efecto puedes dar una opinión en una columna, pero tiene que ser un análisis con gran profundidad, en el que se sustenten todos los dichos con datos duros como los que tú proporcionas, querido Ricardo. Sí, se supone que la columna es ya el galardón más alto del periodista que ha pasado por todos los géneros, que sabe que es una nota informativa, que sabe que es un artículo de fondo, que sabe que es un reportaje, que ha hecho crónicas. La columna es la parte, el galardón, insisto, más grande de un periodista que ha pasado por todos los géneros, que los ha practicado y que los domina. Este señor pasó directamente de la Septien, me dicen que en la maestría era completamente repudiado, que no era un alumno sobresaliente, y bueno, pasó de ser un estudiante de comunicación a ser un personaje que ya daba opiniones, se ha codeado con los personajes de la política más influyentes, y eso lo ha llevado a ser un experto en chayotes, un experto en extorsiones, y si no le dan un contrato a modo, entonces viene la calumnia hasta que el que sea el potencial sponsor, pues de periclite, y diga, ya no me sigas pegando, Raimundo, ahí te va un contrato para que ya te calles la boca salamera o la boca beligerante. Y eso no ha pasado con el gobierno de López Obrador, no lo han podido doblegar estos medios de comunicación chayoteros, y por eso sigue la embestida. A 2 años de que termine el presidente López Obrador, y que ha dicho en la mañana que ya se va a retirar, pues ya no va a ocurrir de una manera diferente. Estos contratos nunca van a llegar a la mesa de estos personajes, y nos alegramos mucho porque ese dinero se está invirtiendo en cosas fundamentales como son los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación. Así es, mi querido Ricardo. Y bueno, pues te queremos agradecer. Te ofrezco disculpas a nombre de Vicente Serrano y de la producción de Sin Censura. Tuvimos un problema con la comunicación de pronto, pero nos mantuvimos al aire. Eso fue lo bueno, que seguimos aquí al aire con usted, que nos ve y que nos escucha. Y estamos intentando reconectarnos con Vicente. Mientras tanto, pues déjame, te puedo dar las gracias por esta intervención tan interesante, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales ahora, que estarás también participando en la jornada, querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Toño, pues muchísimas gracias como siempre por el espacio y por compartir aquí con el auditorio de Sin Censura, y contigo, por supuesto, con Vicente, no hay ningún problema. Estos son los bretes que ocasionan no tener un presupuesto millonario, como le decía Vicente hace un par de días a Rafael Loret de Mola, el padre de Lord Montajes. Y bueno, pues aquí nosotros estamos trabajando con estas fallas, que son lo habitual, pero siempre al pie del cañón. Sí, vamos a regresar a la jornada. Nosotros iniciamos, de hecho, nuestra carrera en el periódico La Jornada, escribíamos ahí reporteros de la Fuente Cultural, y siempre tuvimos las puertas abiertas, y hoy me las vuelve a abrir mi querido amigo Luis Tobar, director de La Jornada Semanal. Me hacía falta un espacio literario, y vamos a estar colaborando ahí en las páginas de la jornada con muchísimo gusto, con retratos literarios, con reseñas y con cosas que también alimentan muchísimo el debate, y el debate cultural, que desde mi punto de vista es muy importante. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más.
síganme por favor en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 12 del día. Y si todo marcha bien, querido Toño, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo a ti, a la producción, a Vicente y a toda la gente que nos ven Sin Censura. Aquí nos veremos, querido Ricardo. Se va a poner interesante, pues es la investigación sin censura. Y miren lo que se conecta